En el capítulo número 2 tenemos las dermatosis eritemato-escamosas. Por la parte del eritema, que tiene esas lesiones, estarán muy indicados los corticoides tópicos en casos graves sistémicos. Y por la parte de este aumento de la descamación, ahí estarán implicados los retinoides, etc. Empezamos por los eczemas. El síndrome eczematoso incluye un grupo de enfermedades muy diverso, que consiste en la inflamación de la piel, pero por una etiología que no sea infecciosa, ¿vale? Iremos viendo poco a poco. Lo que tienen en común todas las enfermedades que se incluyen dentro del síndrome eczematoso es que el prurito es muy frecuente y a veces muy intenso y que pasa por tres estadios que se corresponden con 3 histologías. En el eczema agudo, la clínica es como esta de aquí. Son lesiones eritematosas, muy pruriginosas, exudativas, que producen vesículas e incluso ampollas. Veis aquí sobre una base eritematosa, una mácula eritematosa, que hay elevaciones, son pequeñas pápulas y vesículas. Le pica mucho, se rasca y se producen estas escoriaciones por el rascado. El polo opuesto es el eczema crónico. Aquí predominan las lesiones secas. La piel está totalmente agrietada, dura. Y en histología encontramos descamación y hiperkeratosis y acantosis. Cuando esta lesión se cronifica y se rasca mucho, aquí es donde podrá aparecer la liquenificación. La histología del eczema agudo, aquí predomina la espongiosis, las piscinas en la epidermis. Además del eczema deshidrótico, el eczema tópico, tenemos 2 grandes grupos de eczemas. Por una parte los eczemas de contacto y por otra parte los fotoeczemas. Cualquiera de los dos pueden ser de etiología de patogenia irritativa o alérgica. Aquí solamente te viene una sustancia exógena que inflama la piel y aquí se necesita también la activación por la luz del sol. En los eczemas de contacto irritativos no hay ninguna infección y ninguna alergia. Simplemente la piel se defiende de un ataque repetido, prolongado y excesivo. Bien sea, pues por ejemplo, por lavar mucho los platos, por la agresión de los detergentes, del agua, la dermatitis del pañal, algunos tratamientos tópicos pueden llegar a hacer también eczemas de contacto irritativos, etc. No interviene ningún mecanismo inmunológico, es solamente la simple irritación. Por ello, puede aparecer tras el primer contacto si la intensidad es suficiente. Como esta piel no está indemne, es posible que se sobreinfecte secundariamente, una hipergenización secundaria por el aureus o por el herpes simple. Aquí tenemos las manos de una señora que lavaba muchos platos, lesiones crónicas, secas, escamativas, pruriginosas. Aquí vemos una costra por el rascado de esa lesión que le picaba. Pasamos al eczema de contacto alérgico. Aquí las sustancias responsables sí que son alergenos que penetran por la epidermis, son fagocitados y procesados por las células de Langerhans y desencadenan una reacción de tipo 4, retardada o celular. Por lo tanto, requiere contacto previo con esa sustancia, no aparece la primera vez. Las lesiones, como está implicada la inmunidad, pueden extenderse en casos graves a zonas distintas de las zonas de contacto. ¿A qué puede hacer alergia a un paciente? Pues, por ejemplo, al botón de un vaquero, a unos pendientes, a un colirio, a un maquillaje, a unos guantes de una tela determinada, al cromo del cemento, etc. Aquí tenemos imágenes clínicas. Un eczema agudo, muy exudativo, muy eritematoso, pruriginosa. Aquí lo mismo, ¿veis? Por un collar de metal hace estas lesiones de eczema agudo, eritematosas. Aquí no vemos vesículas, pero es compatible con un eczema agudo. Estas lesiones son más crónicas. Fijaros cómo se ha rascado. Estos son costras por el exudado de la sangre. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza con las pruebas epicutáneas. ¿De qué consiste? Consiste en poner sobre piel indemne, habitualmente la espalda, la batería estándar que contiene los 25 alergenos más frecuentes. Esto lo tapas, lo dejas tapado 2 días, después lo lavas y 2 días después ves a cuál de estos alergenos ha hecho una reacción alérgica en forma de eczema agudo. ¿Veis? Aquí esta chica que hizo un tatuaje hizo una reacción alérgica cutánea a uno de los colores de tatuaje. Lo diagnosticamos porque aquí hay eritema y vesículas pruriginosas. ¿Cuáles son los alergenos a los cuales se pueden hacer alergia en la piel? Muy típico, el níquel y el cobalto contenido en la bisutería y en las joyas. Han preguntado 2 veces el cromo contenido en el cemento, sobre todo en hombres. Sin embargo, mujeres que están profesionalmente menos expuestas al cemento, se ve alergia al cromo en las trabajadoras del cuero. También muchos medicamentos tópicos, por ejemplo, los antihistamínicos tópicos, por eso no los utilizamos, la parafenilendiamina de los tintes del pelo, fragancias, colonias, plantas. Dice Harrison, el alergeno más frecuente de todos es la exposición a plantas del género Toxicodendron, en concreto este antígeno que llaman urosial. Eso es lo que dice la última edición de Harrison, que en cierta manera es controvertido porque otros libros específicos de dermatología recientes dicen que el alergeno más frecuente en la población general es el sulfato de níquel y que en el mundo laboral las de mayor prevalencia de exposición son las sales de cromo contenido en el cemento, ¿vale? Se contradicen los textos. Pasamos a los fotoeczemas. Aquí hay una sustancia exógena pero que necesita ser previamente activada por la luz solar. El eczema fototóxico
consiste en la aparición de lesiones compatibles con una quemadura solar, es decir, eritema, incluso con alguna vesícula, pero en zonas fotoexpuestas. En las demás zonas donde no te ha dado el sol no se activa la sustancia y no se produce la inflamación de la piel. Se diagnostica con la dosis eritematógena mínima. Aquí no interviene ningún mecanismo inmunológico. Ejemplos de este tipo son la dermatitis de Berloque, producida por la reacción a cosméticos y colonias que se pone el paciente activados por la exposición solar, por la luz ultravioleta. Vemos aquí, se ha puesto colonia en la nuca, le ha goteado, ha tomado el sol y aquí tiene lesiones compatibles con una quemadura solar, incluso con una hiperpigmentación residual. La dermatitis de los prados o fitofotodermatitis es lo mismo, pero aquí la luz lo que activa son furocumarinas, que son unos oralenos contenidos en algunas plantas. Decíamos que esta señora había ido caminando por el prado, le habían ido rozando las plantas que contienen oralenos, la luz solar las había activado y aquí se había quemado. También muchos medicamentos, pero sobre todo aquellos tomados por vía sistémica, como el boriconazol, quinolonas, pero el que han preguntado es la doxiciclina. Aquí tenemos ejemplos de dermatitis de Berloque. Se ha puesto colonia, le ha goteado y aquí se ha quemado, y aquí por un desodorante. MIR 2005, lesiones compatibles con quemadura solar, eritema, edema y alguna vesícula en zonas fotoexpuestas, cara, escote, dorso de manos y antebrazos, de muy pocas horas de evolución, tras una excursión al campo en la cual le suponemos que le ha dado el sol. Como nos dan este antecedente farmacológico, el diagnóstico más probable es una reacción fototóxica. Luego veremos que esto mismo, sin el antecedente farmacológico, sería compatible con una erupción lumínica polimorfa, solamente producida por el sol. El eczema fotoalérgico es muy parecido, pero aquí sí que interviene un mecanismo inmune, ¿vale? Sobre todo de tipo 4, al igual que en el caso anterior. Aquí la luz solar transforma en alergeno la sustancia que tienes en la piel, ¿vale? La causa más frecuente de eczema fotoalérgico, aunque pueda resultar paradójico, son los excipientes contenidos en los filtros solares. Se diagnostica por el test del fotoparche, o con las mismas pruebas fotoepicutáneas. Es muy parecido al anterior, pero aquí las sustancias que tú sospeches se ponen por duplicado en la espalda del paciente. Lo pones, a las 48 horas lo destapas, irradias con luz solamente un par y 2 días después, a las 96 horas del principio, lo lees. Haces el diagnóstico de la fotoalergia de contacto cuando solamente aparecen lesiones de eczema agudo, eritema con vesículas, en el set irradiado y en el otro no. Pasamos a la dermatitis atópica. Grabados en la cabeza esta imagen. En la fase del lactante se respeta el triángulo nasolabial. Aquí lo veis bien en grande. ¿Qué es la atopia? Bueno, pues es la manifestación cutánea de la tríada atópica. La tríada atópica está formada por el eczema atópico, la rinoconjuntivitis y el asma. Es una enfermedad muy frecuente, incluso hay prevalencias hasta 20% en la población general, sobre todo en áreas industrializadas. Y su prevalencia se describe que está en aumento. Lo más frecuente es que la atopia debute en el niño pequeñito, en el lactante, y poco a poco vaya sufriendo brotes repetidos. Es una enfermedad crónica, pero cada vez más leves y menos frecuentes. Su incidencia y prevalencia va disminuyendo a lo largo de la vida. Aunque esto sea lo más frecuente, que aparezca en el niño pequeño, puede aparecer en el niño más mayor o incluso en el adulto, a cualquier edad. Decíamos que, por hacer una especie de metáfora con un tomate, la piel de los niños atópicos era totalmente inmadura, como un tomate verde, que a medida que se vaya engrasando, que vaya madurando, tendrá más papel protector, ¿vale? La mayoría de los niños arrastran algún tipo de clínica a la edad adulta. Ojo a la etiología de la dermatitis atópica, porque aquí hay novedades que podrían preguntar. La etiología de la atopia es multifactorial y hay 3 puntos que debemos de recordar. En primer lugar, hay mucha predisposición hereditaria de tipo poligénico. De hecho, en muchos pacientes reconocen antecedentes familiares de atopia. Dice la última edición de Farreras esta frase: cada vez es mayor la evidencia que sustenta la asociación de la atopia con mutaciones del gen de la filagrina implicada en la patogenia de la atopia. También se han encontrado alteraciones inmunológicas relacionadas con un aumento de la IgE. También se ha implicado en relación a este aumento del IgE un locus en el cromosoma 11 y también alteraciones en las células de Langerhans, que eran los fagocitos de la piel. Además, decíamos que una de las principales funciones de la piel era su función barrera, su función protectora. Y una de las cosas que hacían esto era los lípidos de la piel, el manto cutáneo lipídico. Pues bien, en los niños con atopia tienen un defecto en este manto cutáneo lipídico protector. En concreto, lo que faltan, o lo que son deficientes, son las ceramidas, en concreto las ceramidas 1 y 3. ¿Qué clínica da la atopia? Pues lo más frecuente es que sea una piel seca, con descamación fina en superficie. A veces, casi todos los pacientes tienen lesiones muy pruriginosas. Por eso se rascarán mucho y a la larga podrán hacer liquenificación. Y también en la clínica o en la pregunta del MIR encontraremos las escoriaciones por el rascado. Es una piel inmadura. Al igual que en el tratamiento con retinoides sistémicos,
La quelitis descamativa en los labios secos, es un estigma atópico. El dartros acromiante o pityriasis alba no es una infección por hongos, sino que es un estigma atópico. Son manchas blancas con descamación en superficie. Se trata con emolientes, con cremas hidratantes. Dartros acromiante no es una infección por hongos, sino que es un estigma atópico, ¿vale? Manchas blancas hipopigmentadas en las cuales se ve una fina descamación en su superficie. Otros estigmas atópicos, el doble pliegue palpebral inferior o pliegue de Denny-Morgan en los párpados de los ojos, la dermatosis plantar juvenil o la queratosis pilar. Estas dos afectan no a niños pequeñitos, sino más bien a adolescentes. Otros menos frecuentes, el adelgazamiento de la cola de las cejas, que se llama signo de Hertoge, y la lengua geográfica. ¿Qué complicaciones puede tener un niño que tenga atopia? Es una de las enfermedades que puede evolucionar a eritodermia, que puede llegar a ser grave. Y también, como es una piel más lábil, se puede sobreinfectar secundariamente. Típica colonización por estafilococos que puede impetiginarse, ¿vale? Tiene costras melicéricas en superficie. Esto del que vemos en la foto es una sobreinfección de la piel atópica por el virus herpes simple. Cuando esto no aparece solamente en la cara, sino que se generaliza por la piel, tenemos la erupción variceliforme de Kaposi, que da clínica general. También es una piel más susceptible de la infección por tiñas, luego lo recordaremos, por otros virus, como el molusco contagioso, el herpesvirus, virus del papiloma humano, etc. La atopia se asocia a varias enfermedades. Además de las correspondientes de la tríada atópica, se relaciona con la ictiosis vulgar, con la que puede coexistir en más de la mitad de los casos, y con otras enfermedades de patogenia autoinmune, como la alopecia areata o el vitíligo. También son niños más predispuestos a sufrir eczemas de contacto. También se asocia al síndrome de Netterton, al síndrome de Wiskott-Aldrich, que preguntaba en el MIR, y al síndrome de Down. Pasa por 3 fases, ninguna de ellas es obligatoria y puede debutar a cualquier edad y también puede curar a cualquier edad. La primera fase de todas es la fase del lactante. Aquí las lesiones están localizadas en la cara, pero respetando el triángulo nasolabial. Las lesiones son dentro del síndrome ectematoso tirando hacia el polo agudo, es decir, lesiones eritematosas, muy pruriginosas, con vesículas. Aquí, en este niño, estas costras melicéricas es porque se ha sobreinfectado por Staphylococcus aureus. Además de en la cara, encontramos lesiones de artopia en el lactante en las superficies extensoras, lo mismo que en la psoriasis. No aparece de recién nacido, sino que unos meses después, a partir del segundo o tercer mes. En la fase infantil de la atopia, las lesiones migran de la cara a las flexuras y suelen ser lesiones más crónicas. En ellas predomina la piel seca, que es muy pruriginosa, se ha rascado mucho y da placas lignificadas en las flexuras. La fase del adulto es similar a la fase del niño, pero con tendencia a tener lesiones más localizadas, sobre todo en las manos. Esa es la foto de una pregunta MIR, son lesiones lignificadas en una niña de 12 años. El antecedente, nos preguntaban en el MIR, que nos podría dar más información al ver esta foto, era haber padecido lesiones en la cara y dorso de brazos cuando era más pequeñita, la fase del lactante. ¿Vale? Se ha sobreinfectado por Staphylococcus aureus. Son lesiones eritematosas y vesiculosas que respetan el triángulo centrofacial. Dartros acomiante, manchas blancas con descamación fina en superficie. Es un estigma atópico. Con dar emolientes, cremas hidratantes, es más que suficiente. Aquí tenemos una placa de atopia en un pliegue que es, bueno, está entre agudo y crónico. Se podría decir que es dentro del espectro del eczema la fase subaguda, porque son una mancha algo elevada, eritematosa. Vemos que es exudativa porque brilla con aquí descamación, ¿vale? Es una lesión subaguda. Pasamos a la dermatitis seborreica. Esto no me han preguntado nunca, así que es muy posible que caiga. Aunque es más frecuente que aparezca en personas que por lo demás no tengan ninguna otra enfermedad, es típico que aparezca en pacientes inmunodeprimidos. De hecho, en pacientes con VIH es la dermatosis no infecciosa más frecuente. También aparece en pacientes alcohólicos y típicamente en aquellos que sufren enfermedades neurológicas como el Parkinson o que hayan sufrido un accidente cerebrovascular. Esta inflamación de la piel es de etiología desconocida, aunque de alguna manera se ha implicado, y se describen los textos, una respuesta inmune anormal a esta levadura lipofílica que es la malasesia, a este género que es malasesia. Es una enfermedad crónica que se controla con tratamiento habitualmente tópico y que cursa en brotes. Puede afectar a cualquier edad. Las lesiones aparecen en áreas seborreicas, que son el cuero cabelludo, las cejas, la zona interciliar, el triángulo central de la cara, sobre todo los surcos nasogenianos, la zona centrotorácica y por detrás la espalda, la zona interescapular. Lesiones eritemato descamativas sobre una base eritematosa. Aquí las escamas son típicamente untuosas, dan un aspecto graso. Si las intentamos quitar, lo conseguimos, están poco adheridas y como buen eczema son lesiones muy pruriginosas. Hay autores que hacen la semejanza con los pétalos de una rosa. Aquí tenemos otras imágenes de dermatitis seborreica, ¿vale? Escamas untuosas en zonas seborreicas sobre una base eritematosa. La diferencia con la dermatitis atópica del lactante es que la seborreica, es más precoz, afecta al triángulo de la cara y en ella no se reconocen antecedentes familiares de atopia. Además, se suele resolver en poco tiempo, los brotes son menos frecuentes. La caspa vulgar es una forma menor de dermatitis seborreica y la pseudotinia amiantácea no deja alopecia cicatrizal. Cuando se generaliza en todo el cuero cabelludo de recién nacido tenemos la costra láctea.
El eczema vesicular, palmoplantar o eczema disidrótico es un eczema que se manifiesta en las superficies laterales de los dedos, en las palmas y en las plantas de los pies. Debuta en forma de vesículas muy pequeñitas y muy pruriginosas, que a lo largo de las semanas se van desapareciendo y después lo que siguen son lesiones más crónicas, más secas y descamativas. Tratamiento de los eczemas. Eczemas agudos y eczemas crónicos. Aquí utilizamos lo que hemos aprendido antes. En eczemas, decíamos que los corticoides tópicos nos servían muy bien para quitar el eritema de las lesiones, como tenemos aquí. Además, nos ayuda a disminuir el prurito que tiene el paciente en todos estos eczemas. ¿Con qué excipiente lo elegimos? Pues en lesiones agudas, como estas aquí, lo que queremos es secar las lesiones. Elegimos excipientes en forma de lociones o cremas. Además, por otra parte, en los eczemas crónicos, en lesiones secas, descamativas, que pican, el corticoide lo damos en excipientes ricos en grasa, ¿vale? En pomadas, en ungüentos. Además de ese principio activo con este excipiente, ¿qué más principios activos podemos dar? Pues en eczemas agudos que se pueden superinfectar, podemos dar antisépticos, como el betadine, por ejemplo, o astringentes para secar aún más las lesiones, como el permanganato potásico. Y en estas lesiones crónicas y secas, queratolíticos para eliminar el exceso de satocornio y emolientes para hidratar la piel. En casos graves, corticoides sistémicos y, si pica mucho, antihistamínicos orales. Si hay algún agente exógeno implicado, suprimiremos la exposición al mismo, por ejemplo, en la alergia a los pendientes de níquel. En la dermatitis seborreica se puede dar, por esa levadura que estaba implicada, el ketoconazol tópico y, ojo, el tratamiento de la dermatitis atópica. Cuando nos planteamos un tratamiento de la atopia, hay que avisar a los niños o a sus madres de que el tratamiento no es curativo, tan solo controlaremos los brotes de la enfermedad. Además de mantener la piel sana, a la hora de tratar muy bien la piel, evitar los irritantes. Como novedad, y está descrito en el Harrison, teníamos cremas hidratantes especiales que lo que hacen es aportarnos las ceramidas que están deficitarias en atopia. Son las cremas hidratantes que se llaman reparadoras de barrera o fisiológicas. Dicen que la corrección de esta anormalidad lipídica que está implicada en la patogenia de la atopia podría incluso frenar la desregulación inmunológica, que era el segundo mecanismo patogénico que encontrábamos en la atopia. Si hay un brote, daremos corticoides tópicos. Y aquí veremos ahora que también podremos dar como ahorradores de los corticoides tópicos los inhibidores tópicos de la calcinurina, el tacrolimus y el pimecrolimus, el tapir. Si hay una sobreinfección bacteriana, daremos antibióticos tópicos o sistémicos. Y en casos graves, los que no controlemos con tratamientos tópicos, pues podremos dar un ciclo corto de corticoides sistémicos, incluso inmunosupresores. El tapir, los inhibidores tópicos de la calcinurina son el tacrolimus y el pimecrolimus. Se consideran unos ahorradores de los corticoides y se indica en niños mayores de 2 años que tengan dermatitis atópicas graves o más leves o moderadas, pero que afecte a localizaciones especiales como la cara, el cuello o los pliegues de las extremidades. Se contraindica en aquellos niños o adultos que tengan alergia a los macrólidos, que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, que tengan alguna infección viral activa y en el síndrome de Netherton. Y además se ha descrito que pudiera favorecer la aparición local de linfomas. La alitetinoína se está empezando a dar en algunos eczemas crónicos graves de manos que no respondan a tratamiento con corticoides tópicos potentes. Alitetinoína en el tratamiento de eczemas crónicos graves de manos. De la pityriasis rubropilaris, solamente recordar su clínica. La foto que os pondría en dar son placas eritemato-descamativas, por eso las contamos en el tema 2, que es como esto de aquí. Son de color anaranjado, que dejan islotes blancos de piel indemne en su interior. ¿Vale? Se trata con retinoides orales. Pasamos a estudiar la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad muy frecuente en la población general, entre un 1 y un 2%. Su etiología es desconocida. Al diagnóstico, el curso que va a tener ese paciente es impredecible. La mayoría de pacientes tienen una psoriasis leve, con poca superficie corporal afectada y con pocos brotes, pero un tercio tienen psoriasis grave. Aquí daremos tratamiento sistémico en la psoriasis grave. Evoluciona, como hemos dicho, en brotes. Una cosa que no os comenté en la primera vuelta, pero que, por si acaso, porque lo he visto en varios sitios más, quiero que recordéis, es que varias publicaciones recientes dicen que la psoriasis por sí misma se asocia al síndrome metabólico y podría implicar por sí misma un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Recordad esto. La psoriasis se asocia al síndrome metabólico y pudiera implicar por sí misma un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora os voy a poner varias imágenes de psoriasis para que os quedéis bien grabadas en la cabeza las placas de psoriasis. Son lesiones eritematosas con descamación nacarada en superficie. Unas tendrán más descamación y otras tendrán menos, pero todas tendrán estas dos cosas. Son una base eritematosa, descamación en superficie con aspecto nacarado, como si fuera plata. Aquí vemos que este paciente de aquí pues seguramente se haya hidratado muy bien la piel, incluso seguro que ha utilizado algún queratolítico que le ha quitado las escamas. Placas de psoriasis en las rodillas de una señora. Aquí, con toda esta costra de estatocórneo
tan gruesa, ¿qué tratamiento podremos dar? Pues mucha hidratación, mucho queratolítico, aquí incluso podríamos dar retinoides tópicos, si solamente tuviera esta placa. Y además, todo eso favorecerá la penetración del tratamiento estrella de la psoriasis, que será el corticoide tópico. El raspado metódico de Brock nos ayuda al diagnóstico de la psoriasis. Consiste en raspar con una cucharilla la placa de psoriasis. Primero, eliminamos las escamas. Se llama signo de la bujía. Es como raspar la cera de una vela. Después eliminamos lo que queda de epidermis, el cuerpo mucoso de Malpigio, lo que se llama membrana de Duncan. Una vez hemos expandido toda la epidermis, llegamos a la dermis, y como en la dermis veremos ahora que los vasos sanguíneos están dilatados y tortuosos, esa piel sangra. A eso se le llama rocío hemorrágico de Auschwitz, raspado metódico de Brock en la psoriasis. Los pacientes que debutan pronto o que tienen mucha historia familiar de psoriasis tienen mal pronóstico. La psoriasis, hasta en la mitad de los casos, asocian afectación ungueal, que tiene mala respuesta al tratamiento. Lo más frecuente, pero es poco específico, son las depresiones puntiformes en el lámina ungueal, que se llama pitting, ¿vale? Es como si te hubieran clavado con una chincheta en la lámina ungueal, en la uña. También esto que tenéis aquí, que es la decoloración distal en manchas de aceite, que se inician distalmente y van progresando hacia proximal. También otras como la hiperkeratosis subungueal. ¿Veis aquí? Que hay un aumento de la queratinización por debajo de la uña. Hiperkeratosis subungueal. Onicopatía en la psoriasis, manchas en aceite y piqueteado de la uña, pitting ungueal. También hay onicolisis. Los antecedentes familiares son muy frecuentes, al menos en 1 de cada 3 casos se reconocen antecedentes familiares. Hay ciertos haplotipos del HLA que predisponen a padecer psoriasis. Por ejemplo, el HLA-CW6, que se asocia a formas más graves y más precoces, y el HLA-B27 en formas tardías, autopáticas y pustulosas generalizadas. Recordad esta regla mnemotécnica. Psoriasis, HLA-CW6, y hay defectos en locus del cromosoma 6. Vamos a aclarar esto. Decía este manual de dermatología, también lo dice el Fitzpatrick, que son libros de referencia de la asignatura. La mayor parte de los estudios genéticos apuntan hacia una alteración en el cromosoma 6 y dan este gen, el SOR1, presentes en más de la mitad de los pacientes de psoriasis, ¿vale? Más de la mitad de los pacientes con psoriasis tienen defectos en un gen que está localizado en el cromosoma 6, el gen SOR1. En la primera vuelta os comentaba esto, que Farreras 2012 dice, en estudios de ligamiento genético se han detectado diversos lotes de predisposición que se llaman PSOR-S, de susceptibilidad a la psoriasis. Y dice, donde el asociado más claramente a la psoriasis es el gen SOR1, ¿de acuerdo? Lo mismo que dicen los otros libros, que está localizado en el brazo corto del cromosoma, dice 16, en la región HLA. Esto es una rata. Os pongo aquí la foto sacada del libro Farreras para que veáis, dice cromosoma 16. Pero es una rata, el cromosoma, el gen SOR1, implicado en la psoriasis, está en el cromosoma 6. ¿Vale? Si lo preguntaran sería impugnable porque esta publicación de prestigio pues ha equivocado. Bajo esa predisposición hereditaria, algunos factores precipitantes o agravantes producen el brote de psoriasis. El más frecuente de todos, el estrés. ¿Cuál es más? El fenómeno isomórfico de Koffner, que recordad que consistía en la reproducción de esta dermatosis, en este caso, la aparición de una placa de psoriasis en aquellos sitios donde has tenido un traumatismo o un golpe. Esta señora con psoriasis ha querido suicidar y en cada sitio donde se ha pasado el cuchillo le ha salido ahí una placa de psoriasis. Aparece no en todos los pacientes, sino en 1 de cada 4. También las infecciones, muy típica, el brote de psoriasis gutata tras una infección amigdalar por el estreptococo beta hemolítico. También puede ser una reacción a fármacos. Han preguntado el litio y los antipalúdicos, pero también otros. Además del estrés, que es el más frecuente de todos, el clima o el exceso de alcohol o el tabaco. Con el embarazo, en general, mejora. Entonces, patogenia de la psoriasis. En un individuo que está determinado genéticamente, por ejemplo, porque tenga estos HLA o en este gen PSOR1 mutado, un estímulo epidérmico desencadenante como los que acabamos de ver, por ejemplo, una infección amigdalar, el estrés, el litio, ¿qué se produce? Bueno, pues lo primero que llega a la piel es un infiltrado linfocitario. Un infiltrado linfocitario que se queda aquí en la dermis y libera citocinas, por ejemplo, TNF-alfa, también factores de crecimiento, etc. Estas citocinas lo que hacen es dar por saco al epidermis que está por arriba. Entonces, ¿cómo se defiende esta epidermis? Se hiperplasia, ¿vale? Aumenta la queratinización, se pone a crecer a tope. Además, si estos linfocitos T que están produciendo las citocinas y que están obligando a la epidermis a defenderse hiperplasiándose, pueden migrar a la epidermis y formar comunas. Por ejemplo, serían los acúmulos, los accesos de Munro-Saburo en la capa córnea, que tenéis aquí, ¿vale? Son acúmulos de polimorflo nucleares. También podríamos encontrar pústulas espongiformes de Cojo más abajo en el estrato espinoso. Este infiltrado linfocitario, de linfocitos T helper, tiene tendencia a localizarse alrededor de los vasos sanguíneos. La epidermis se defiende, se hiperplasia, aumenta el grosor de la capa córnea, hiperkeratosis paraqueratósica. Y el resto del grosor de la epidermis también está aumentado. Una acantosis. ¿De qué tipo? Regular. Regular o psoriasiforme.
La imagen en espejo de la acantosis es esto que tenéis aquí, la papilomatosis, ¿vale? Las crestas dérmicas se entremezclan con las crestas epidérmicas que están aumentadas. Además, como os comentaba, recordad que en el raspado metódico de Brock la última fase era que la piel sangrara. ¿Por qué? Porque los vasos dérmicos están dilatados y tortuosos. Aquí tenemos núcleos en la última capa de la piel, en la capa córnea. ¿Para qué hay núcleos en la capa córnea? Para queratosis. Formas clínicas de psoriasis. La más frecuente de todas en el adulto, la forma vulgar. La forma más frecuente en el niño, la psoriasis en gotas. La psoriasis vulgar o en placas es la que hemos ido comentando, ¿vale? Son placas de psoriasis que se localizan preferentemente en el cuero cabelludo donde no deja alopecia cicatricial, en zonas de extensión como rodillas, codos y también en la zona lumbosacra. La psoriasis en gotas la vemos sobre todo en niños días después de haber padecido una infección amigdalar por el estreptococo beta hemolítico. Las lesiones de las psoriasis en gotas son iguales que las placas de psoriasis anteriores, pero en miniatura. Son más pequeñas, tienen menos diámetro y además son más finitas. Por ello, aquí podremos dar los tableta B solos, sin más desecha ni nada, tableta B, porque con que penetre un poquito en la epidermis será suficiente. Son máculas o pápulas muy finitas. Otras formas de psoriasis eritrodérmica. Puede dar complicaciones graves, incluso mortales, por pérdida de proteínas, hierro, ácido fólico, etc. La psoriasis invertida es aquellas placas de psoriasis que se localizan en los pliegues, y como en los pliegues hay más sudoración natural, esto disuelve las escamas y habitualmente solamente encontramos la parte eritematosa de las placas de psoriasis. Aquí no hay descamación, por ello aquí no daremos ni queratolíticos, ni retinoides, ni nada, solamente corticoides tópicos. Como no hay escamas, no podremos hacer el raspado metódico de Brock, porque no hay escamas que raspar. Es típico que haya en el fondo del pliegue una fisura que sea muy dolorosa. Es el intértrigo psoriático. Aquí tenemos otra imagen de psoriasis invertida en la línea interglútea, ¿vale? Es eritematoso, que asocia placas pequeñitas de psoriasis clásicas con descamación nacarada y onicopatía. Ojo a la psoriasis artropática. Entre un 10 y el 30% de pacientes con psoriasis tienen artritis psoriática. Individualmente, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las interfalángicas distales. Entonces ahora nos volvíamos locos decidiendo cuál era el patrón artropático más frecuente. Y decíamos que, bueno, pues según lo preguntaran. Lo que dice Harrison es que, al menos al inicio, el patrón articular más frecuente es la poliartritis simétrica. El porcentaje que da a la oligoartritis asimétrica, que cayó en 2 preguntas MIR previas, que era la forma más frecuente, es de un 30%, menor que la poliartritis simétrica. Pero luego hace este inciso, dice, estos patrones no son fijos y el que persistirá crónicamente a menudo difiere del de la presentación inicial. Pero por lo menos al inicio, el más frecuente, dice Harrison, que es la poliartritis simétrica. Ahora viene la nueva edición del Farreras 2012, que las enumera y les da porcentajes. Y dice que la oligoartritis asimétrica aparece en el 70% de pacientes con psoriasis y artropatía. Y el porcentaje que da a la poliartritis simétrica es de un 15%. A ver, yo pienso que con lo que nos tenemos que quedar es que, por lo menos al principio, la más frecuente de todas es la poliartritis simétrica. Esto puede cambiar y, en general, la más frecuente, si no nos dan otros datos que nos hagan responder esto, debería ser la oligoartritis asimétrica, ¿vale? A ver cómo os lo preguntan, si es que lo hacen. Yo pienso que es bastante controvertido. La última forma de psoriasis que estudiaremos es la psoriasis pustulosa. Aquí la inflamación es tan grande que hace pústulas en la piel. Hay formas localizadas y formas generalizadas. Aquí tenemos una imagen de psoriasis pustulosa palmo-plantar, ¿vale? Sobre una base eritematosa, muchas pústulas en cuyo contenido hay polimorfonucleares, no tiene por qué implicar una infección, y esto se relaciona con el tabaco. Hay otra forma, que es esta foto de aquí, que es la psoriasis acral. También se llama clodermatitis continua de Jalopó, que puede incluso destruir la uña. Esto mismo, pero de manera generalizada en la piel del cuerpo, es la tipo von Thunfuss, que tiene clínica general, y hay otra forma relacionada con el embarazo. El tratamiento de la psoriasis es muy preguntable. Lógicamente no trataremos igual esta placa de psoriasis tan queratósica que esta forma pustulosa generalizada, que esta forma de psoriasis invertida, un intértrigo, sin escamas, que solamente tenga eritema. El objetivo no es la curación, sino disminuir los brotes. Empezamos describiendo tratamientos tópicos, que estarán indicados en formas leves de psoriasis que afecten a menos de un 10 a 25% de la superficie corporal total. En primer lugar, como son lesiones descamativas, con placas nacaradas, queremos combatir la sequedad. ¿Con qué? Con emolientes, con mucha crema hidratante. Y además, para quitar este estrato córneo aumentado, daremos queratolíticos, como el ácido salicílico o el láctico. Por esto mismo, cuando demos el corticoide, en principio tópico, que será el principio activo principal de tratamiento de la psoriasis, elegiremos los que tengan excipientes grasos. Los corticoides tópicos, como digo, es el tratamiento estrella de tratamiento de la psoriasis. Son los más empleados y son de elección en la psoriasis invertida en pliegues. Aquí no daremos ni retinoides ni queratolíticos porque le produciría todavía más irritación local.
Muy bien, tenemos los corticoides tópicos, pero como no nos podemos pasar con ellos porque pueden hacer reacciones adversas de la manera de atrofia cutánea, Cushing, rosácea, ¿qué otras opciones tenemos dentro de los tratamientos tópicos para ahorrar corticoides o no utilizarlos demasiados? Pues tenemos los análogos de la vitamina A y los análogos de la vitamina E. Los dos tienen el mismo mecanismo de acción, modulan esa queratininización que está aumentada, ¿vale? Obligan a la epidermis a no defenderse tanto del ataque inmunológico que tienen más abajo en la dermis, por eso de las citocinas que hemos dicho. El retinoide tópico más aceptado para tratar la psoriasis es la taza de café, el tazaroteno. Y los análogos de la vitamina D los recordamos con calci de leche, de calcio, recordad el vaso de café con leche para tratar la psoriasis de manera tópica. Los reductores, la antralina y las breas son poco utilizados. Si dejamos de lado los tratamientos tópicos, pasamos a los sistémicos. El primero de ellos es la fototerapia. Decíamos que en los brotes de psoriasis en gotas, las placas de psoriasis son muy finitas, ¿vale? Por ello, podemos dar tratamiento con ultravioleta B, que penetra un poco en la epidermis. Pues efecto inmunosupresor y antiproliferativo, podemos tratar la psoriasis en gotas. Si tenemos que elegir en todos los demás tipos de psoriasis, o bien la pubaterapia o los ultravioleta B de banda estrecha, pues nos olvidamos de la pubaterapia y mejor dar los de banda estrecha. ¿Por qué? Porque nos ahorramos los efectos secundarios del tratamiento con soralenos y además los podemos dar en niños y en embarazadas. El metotrexate es un antagonista oral del ácido fólico que inhibe la timidilato sintetasa en fase S. Este nanito, timidín, no enseña las manos porque tiene artropatía. El metotrexate tiene especial indicación en la psoriasis que asocia artropatía. Efectos secundarios los enumeramos para que lo recordéis: neumonitis intersticial, aplasia medular, es hepatotóxico y teratógeno. Esta pregunta del año 96 habría que actualizarla. ¿Cuándo hacemos biopsia hepática en un tratamiento prolongado con metotrexate? Cuando la dosis acumulada sea de 3,5 gramos o bien más baja, de 1,5, siempre que asocie comorbilidad de riesgo para el hígado. O también ante elevaciones persistentes de las transaminasas o que haya hipoalbuminemia, siempre y cuando el estado de nutrición sea correcto. Pero antes de hacer una biopsia hepática, podríamos, de una manera no invasiva, evaluar la fibrosis hepática determinando los niveles séricos del propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 3. En el tratamiento de la psoriasis grave podremos dar retinoides sistémicos, el fuerte y la fuerte, retinato y acitetina, ¿vale? Sobre todo tiene especial indicación en formas pustulosas G generalizadas. Y es muy útil cuando queremos tratar una psoriasis grave, bien por su extensión en la piel o bien porque el tratamiento tópico no haya sido efectivo, y además queremos evitar la inmunosupresión. Si por lo que sea no podemos inmunosuprimir al paciente, no podemos dar ciclosporina A, la fototerapia estaría ahí, pues mejor dar retinoides sistémicos que no tienen papel inmunosupresor. Cuando los combinamos con pubaterapia, que se puede hacer aunque sea poco utilizado, se llama repuba. Ojo a los efectos secundarios que hemos visto antes. Como decíamos que es teratogénico, en una paciente chica, mujer, en edad fértil, que tenga una psoriasis grave, posiblemente no sea la mejor opción, porque no se podría quedar embarazada. Otro principio activo que podemos dar para tratar la psoriasis grave es la ciclosporina A. Tiene especial indicación cuando queremos una respuesta rápida, por ejemplo, en formas de psoriasis eritrodérmicas. El embarazo, según la Vademecum, es una contraindicación relativa. Los efectos secundarios los han preguntado. Teníamos la nefrotoxicidad, la hipertensión arterial, alteraciones cosméticas en forma de hipertricosis o la hiperplasia gingival. Es inmunosupresor, tiene efecto rebote al ser eliminado, puede favorecer la aparición de cáncer, como buen inmunosupresor que es, etc. Recordad que decíamos que en general el tratamiento con corticoides sistémicos en la psoriasis está totalmente contraindicado por su efecto de rebrote de la enfermedad cuando se suspenden y por el fenómeno de taquifilaxia. Muy preguntables los fármacos biológicos. Los indicamos en aquellas psoriasis graves, en adultos, no en niños, que o bien no hayan respondido a los tratamientos anteriores, o bien por varias cosas estén contraindicados, por ejemplo, que sea un cirrótico, o que sea una mujer con deseos reproductivos, etcétera, o que no estén contraindicados, pero los hemos dado y no hayan sido tolerados. ¿Cuáles teníamos? Pues de todos estos nos tenemos que quedar con los 4 primeros. Los anti-TNF son el etanercept, infliximab y el adalimumab. Son anti-TNF, bloquean la citocina que estaban liberando los linfocitos T, que estaban en la dermis y estaban dando por saco a la epidermis de arriba. Y además teníamos este otro, ni yo ni tú, ustekinumab. Este bloquea estas interleucinas, 1, 2, 2, 3, la interleucina 12 y la 23. Los demás han sido retirados, el alefacet por razones de mercado, en teoría, y el efalizumab por casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Recordad las reacciones adversas y las contraindicaciones que estudiáis en reuma. El lichen plano es muy frecuente en la población general, 1%, y, aunque su etiología es desconocida, se ha implicado en su patogenia un ataque de los linfocitos hacia células de la capa basal de la epidermis que estén disfrazadas por alguna cosa, como neoplasias, fármacos como sales de oro, tiacidas, pero sobre todo se ha puesto relación al virus de la hepatitis C y sobre todo a sus formas orales. La clínica del lichen plano la veremos aquí en varias imágenes. Son pápulas elevadas,
de color eritematoso o violáceo, de morfología poligonal, que tienen fenómeno de Koffner positivo. Aquí se ha rascado y aquí le han salido 4 placas o pápulas seguidas de líquen plano. En superficie se distingue una estría, una red de estrías blanquecinas, se llaman estrías de Wickham. Son lesiones muy pruriginosas y aparecen de manera bilateral y simétrica, sobre todo en la superficie anterior de las muñecas y en los tobillos. Aquí lo tenemos en los tobillos, lesiones papulosas, eritematoviolaceas con estrías de Wickham en superficie. Aquí en la cara anterior de un antebrazo. Aquí también, ¿veis? Lesiones de líquen plano en la cara anterior de los antebrazos, en superficies flexoras. Puede haber afectación de mucosas muy frecuente. ¿En qué forma? Lesiones en enrejado, ¿vale? Una red blanquecina en la mucosa de la boca. También puede hacer leucoplasia, manchas totalmente blancas, a veces enduradas, o con erosiones, con heridas dolorosas. Biópsialas, porque ahí puede asentar un carcinoma epidermoide. También es una de las enfermedades que cursan con onicopatía, sobre todo estriaciones longitudinales a lo largo de la uña y el pterygium ungueal, ahora lo veremos. Cuando afecta al cuero cabelludo, puede dejar alopecia cicatricial. De todas las formas clínicas, la más frecuente es la forma papulosa. La forma erosiva aparece en las mucosas, es lo que hemos dicho. Síguelo, porque ahí puede haber un carcinoma espinocelular, habrá que hacer biopsia. La forma hipertrófica aparece en la cara anterior de las piernas. Y la forma anular, es decir, que curan por el centro, dando lesiones en anillo, aparecen en los genitales externos. La forma folicular también se llama líquen plano pilaris y puede dejar alopecia cicatricial. Esto es el pterygium ungueal. La piel salta del dedo a la uña. Lesiones en enrejado blanquecinas en la mucosa oral. Manifestación mucosa de líquen plano. Aquí lo vemos por dentro de la boca y aquí en el vermellón del labio. ¿Vale? En esas placas de leucoplasia, sobre todo si están induradas, habrá que biopsiarlas para descartar un carcinoma epidermoide incipiente. Cuando cura el líquen plano pilaris, deja alopecia cicatricial. Y el líquen plano hipertrófico se localiza en la cara anterior de las piernas y en los pies, en zonas pretibiales. Lo más frecuente es que esto termine autoevolucionando. No cursa en brotes como, por ejemplo, la psoriasis o la atopia. Esto autoevoluciona. Tarda más o menos alrededor de un año, pero involuciona, dejando hiper- o hipopigmentaciones residuales. Insisto, pueden ser lesiones premalignas. Si no las tratamos, pueden degenerar la carcinoma espinocelular, sobre todo las formas erosivas, bucales, que son las más relacionadas con la hepatitis C. El diagnóstico es clínico, pero si hacemos una biopsia porque tengamos dudas, lo que encontramos es, en primer lugar, el filtrado inflamatorio en la dermis que está produciendo todo el cuadro, que hace matar las células de la capa basal de la epidermis, las obliga a morirse, les produce apoptosis. A estos queratinocitos apoptóticos se llaman cuerpos de Civate, y a los espacios que dejan, los espacios de Max Joseph, que no dejan de ser vesículas pequeñitas subepidérmicas. La epidermis se defiende y se hiperplasia. Encontramos hiperkeratosis, pero ortoqueratósica, ¿vale? Con células muertas y sin núcleos. Y aquí la acantosis es irregular, a varios niveles de las papilas dérmicas. El tratamiento es igual que en la psoriasis, pero a pequeña escala. En los casos de líquen plano leve podremos dar corticoides tópicos y antihistamínicos orales para combatir el prurito sistémico. Aquí la particularidad es que sí podemos dar corticoides sistémicos en el líquen plano moderado grave. También podremos dar, al igual que en la psoriasis, retinoides o incluso inmunosupresores, siempre y cuando haya trastornos ungueales, alopecia o ulceración. Es decir, en casos graves que tengan riesgo de dejarte secuelas, por ejemplo, la alopecia cicatrizal, ahí te plantearás un tratamiento más agresivo con fármacos sistémicos, como retinoides o corticoides. Recordad que decíamos que en el líquen plano de mucosas hay una indicación de los inhibidores tópicos de la calcinurina que se hace en la práctica, pero que no se ha aceptado todavía por ficha técnica. Para acabar el capítulo vemos la pityriasis rosada. Decíamos que era como un catarro de la piel y se manifiesta como tal, como un catarro, como un cuadro pseudogripal, después del cual le aparece la placa heraldo habitualmente en el tronco, en el pecho o en la espalda, también puede ser en la axila, una placa eritematosa y con descamación típica en periferia. Y después, al de unos días o semanas de la aparición de esta placa heraldo, que a veces el paciente no se ha dado ni cuenta porque no es pruriginosa o si lo es poco, se alerta cuando se da cuenta de que en todo el tronco y raíz de extremidades, incluso un poquito en el cuello, le aparece un ras cutáneo con morfología similar a la placa heraldo, pero con lesiones más pequeñitas. Es una enfermedad de etiología desconocida, aunque se ha implicado el virus herpes 7. Afecta a jóvenes en las estaciones en las cuales está cambiando el clima, en primavera y en otoño. No requiere tratamiento no requiere tratamiento etiológico, solamente sintomático. Si le pica, pues le das un antihistamínico oral. Si las lesiones son poco extensas, podrías dar corticoide tópico. Aquí tenemos varias imágenes de pityriasis rosada. La placa heraldo, que es seguida de placas más pequeñas diseminadas por el cuerpo, que adoptan esta morfología típica en árbol de abeto, ¿vale? Siguiendo las líneas de tensión de la piel, de arriba abajo y del centro hacia afuera. La placa heraldo, que se sigue de un ras similar, pero más pequeño, lesiones eritematosas con descamación en collarete en la periferia. Solamente tratamiento sintomático.